Hoy estás aquí porque en el fondo sabes que la vida siempre está llena de personas, palabras y situaciones que buscan doblegarte, manipularte o robarte la calma. Pero escucha bien, este no es un video cualquiera y tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque te cansaste de sentir que otros tienen control sobre lo que sientes. Y si realmente quieres blindarte psicológicamente, quédate hasta el final. Cuando hablamos de que nada ni nadie podrá afectarte, no nos referimos a volverte una piedra fría, sino a alcanzar un estado de fortaleza interna que ningún ataque externo pueda atravesar. Imagina por un momento que caminas por la calle y alguien intenta insultarte. Si tu ego es frágil, ese ataque se incrusta como una flecha en tu pecho. Pero si tu mente ha aprendido a filtrar, el insulto se estrella contra una muralla invisible. El otro se desgasta mientras tú permaneces intacto. Esa es la diferencia entre los que sobreviven y los que dominan. Maquiavelo lo sabía. El poder no está en los que gritan, sino en los que no se inmutan. La gente teme a quienes no logran descifrar, a quienes no muestran reacción, porque reaccionar siempre es mostrar vulnerabilidad. Y en el arte de la guerra psicológica, el que reacciona primero pierde. Lo fascinante es que esta capacidad no es un don con el que se nace. Es un entrenamiento, una forma de rediseñar la manera en que procesas el mundo. Piénsalo. Cada vez que alguien te manipula con culpa, con miedo o con halagos, no lo hace por lo que dice, sino porque consigue que dentro de ti ocurra una reacción automática. Es ahí donde nace la verdadera jaula. La trampa nunca está fuera, está dentro. ¿Qué pasaría si pudieras romper ese circuito interno? ¿Qué pasaría si logras que tus emociones dejen de ser un botón que cualquiera pueda apretar? El secreto está en aceptar una verdad incómoda. El mundo no va a dejar de atacarte, la gente no va a dejar de juzgarte, y las palabras hirientes seguirán existiendo, pero lo que sí puedes transformar es la forma en que tu mente las interpreta. Es como si tuvieras un escudo invisible que convierte cada flecha en aire, y cuando llegas a ese punto, ya no eres tú quien está expuesto, sino los demás, los que se sienten frustrados, impotentes, incapaces de mover tu centro. Y aquí es donde empieza la magia. Cuando dejas de reaccionar como esperan, el poder cambia de manos. Dejas de ser víctima y te conviertes en jugador. Dejas de ser el que recibe golpes y pasas a ser el que observa cómo los demás se desgastan intentando afectarte. Esa es la verdadera libertad y esa es la esencia de lo que significa que nada ni nadie vuelvan a afectarte jamás. La mayoría de las personas viven una prisión invisible, la necesidad constante de aprobación, el miedo al rechazo, la dependencia de lo que otros piensen o digan. Es una cadena que no se ve, pero que pesa más que cualquier grillete de hierro. Y aquí es donde entra la diferencia entre un individuo común y alguien que decide caminar como un estratega. Cuando entiendes que cada emoción que te sacude es una herramienta que otros pueden usar contra ti, aprendes a cerrarle las puertas a la manipulación. Imagina esta escena. Un rey rodeado de consejeros aduladores. Cada uno le dice lo que quiere escuchar. Lo elevan con elogios falsos y le hacen creer que es invencible. Ese rey se vuelve débil porque depende de las palabras de sus cortesanos para sentir poder. En el momento en que uno de ellos lo traiciona, su mundo se derrumba. Ahora piensa en otro rey, aquel que escucha los halagos pero no se deja inflar por ellos, aquel que soporta las críticas sin temblar. Ese rey es intocable porque no se mueve ni por el veneno ni por la miel. Eso eres tú si aprendes este arte. Maquiavelo nos enseñó que el verdadero poder se encuentra en dominar las apariencias. Pero antes de manipular el tablero, tienes que dejar de ser una pieza frágil. ¿Sabes por qué la mayoría nunca llega a controlar su destino? Porque cada emoción que sienten se convierte en una marioneta que alguien más mueve. Una mirada fría, un comentario sarcástico, un silencio prolongado y ya están destruidos por dentro. Es patético, pero es real.
La buena noticia es que tú puedes escapar de ese destino. Aquí está la clave. El dolor, el rechazo, la traición, la burla. Todo eso solo tiene poder sobre ti si crees que significa algo sobre tu valor personal. Pero si lo miras como simples ruidos externos, pierden toda su fuerza. Un insulto, aire que vibra en las cuerdas vocales de alguien más. Una crítica, la proyección de sus inseguridades, un desprecio, una señal de su debilidad, no de la tuya. Cuando cambias la interpretación, destruyes la fuente del veneno. Déjame contarte una historia. Hubo un general romano que fue acusado en público de ser un traidor. Todos esperaban verlo explotar de ira o defenderse con lágrimas en los ojos, pero él simplemente se levantó, miró al acusador y respondió: «Tus palabras dicen más de ti que de mí». Después, se giró y siguió con su vida. El acusador quedó en ridículo y aquel general se ganó un respeto aún mayor porque mostró que nada externo tenía el poder de quebrarlo. Esa escena no fue solo un acto de disciplina, fue una demostración de poder psicológico. Y aquí está lo más interesante. Cuando logras esta inmunidad, empiezas a notar que la mayoría de la gente vive hipnotizada por lo que los demás piensan. Son como hojas al viento que se mueven en la dirección de la opinión ajena. Tú, en cambio, te conviertes en una roca en medio de la tormenta. El viento sopla, la lluvia cae, los rayos golpean, pero ahí sigues imperturbable. Y no es porque no sientas, sino porque aprendiste que tus emociones son tuyas y nadie tiene derecho a manejarlas sin tu permiso. Cuando alcanzas este nivel, los demás empiezan a verte diferente. Te respetan porque no saben cómo afectarte. Te temen porque no saben cómo manipularte, y algunos incluso te envidian porque ven en ti la libertad que ellos no han podido conseguir. Entonces, entiendes que todo lo que alguna vez te hizo daño solo fue una ilusión, un juego de espejos al que decidiste renunciar, y esa renuncia es tu mayor victoria. Porque al final el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en asegurarte de que nada ni nadie pueda volver a controlarte a ti. Hay un momento en la vida en el que uno se cansa de luchar contra las sombras equivocadas. Pasamos años intentando cambiar a los demás, esperando que dejen de criticarnos, que nos traten con justicia, que nos reconozcan. Pero esa espera es una trampa. Mientras crees que el enemigo está fuera, sigues siendo esclavo de todo lo que te rodea. La liberación comienza cuando descubres que el único campo de batalla está en tu mente, y cuando ganas esa guerra interna, el mundo deja de tener poder sobre ti. Mira a tu alrededor. Vivimos en una sociedad construida para manipular. La publicidad intenta sembrar deseos que no tenías. La política juega con tus miedos. Las relaciones personales muchas veces se sostienen sobre la culpa o la dependencia emocional. Todo, absolutamente todo, está diseñado para apretar los botones de tu cerebro y sin darte cuenta te conviertes en un títere de estímulos. Si quieren que consumas, lo logran. Si quieren que votes, lo logran. Si quieren que te sientas pequeño, también lo logran. Ese es el mundo en el que Maquiavelo se movía con maestría, un mundo donde todos buscan mover hilos. Pero él comprendía algo esencial. Nadie puede manipularte si tú decides cerrar las puertas de acceso. Déjame darte un ejemplo cotidiano. Estás en el trabajo y tu jefe te lanza una crítica injusta. La mayoría reaccionaría con ira, frustración o sumisión. Pero si tú ya no dependes de la aprobación de ese jefe, si entiendes que su ataque es una herramienta para medir tu resistencia, la situación cambia. En vez de desgastarte, sonríes por dentro. Acabas de descubrir su punto débil, porque todo el que necesita provocar es débil por naturaleza. Esa es la visión que diferencia a los vulnerables de los invulnerables. La pregunta entonces es, ¿cómo llegas a ese estado? No se trata de ignorar lo que pasa, sino de entrenar tu mente como un guerrero entrena su cuerpo. Cada insulto, cada traición, cada burla, en vez de derrumbarte, se convierte en un gimnasio psicológico. Es como cargar pesas. Al principio duele, pero cada repetición te vuelve más fuerte.
Con el tiempo, aquello que antes te destruía se vuelve un simple estímulo sin importancia. Y ahí es donde descubres el secreto. El enemigo externo nunca fue tan peligroso como tu falta de control interno. Recuerda esta idea. Los que no saben gobernarse a sí mismos siempre serán gobernados por otros. El que no controla su orgullo será manipulado con halagos. El que no controla su miedo será manipulado con amenazas. El que no controla su deseo será manipulado con promesas. Pero cuando aprendes a observar tu propio interior como un espectador, cuando te conviertes en amo de tus impulsos, entonces los demás pierden las llaves de tu mente. Piensa en los grandes personajes de la historia que parecían intocables, emperadores, generales, líderes espirituales. ¿Qué tenían en común? No era que el mundo los respetara, sino que ellos se habían convertido en fortalezas impenetrables. Podían perder riquezas, amistades, incluso su libertad física, y aún así seguían siendo dueños de sí mismos. Eso es lo que realmente infunde temor en los demás. Enfrentarse a alguien que no depende de nada externo para mantenerse firme. Imagina ahora que aplicas esta lógica en tu vida diaria. Una pareja intenta manipularte con celos. Tú no caes. Un amigo busca controlarte con chantaje emocional. Tú no cedes. Una multitud te critica. Tú no reaccionas. De repente, todos esos escenarios que antes parecían montañas imposibles se vuelven simples piedras en el camino. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has decidido que nada ni nadie volverá a afectarte jamás. Y cuando alcanzas ese nivel de dominio, no solo te liberas del dolor innecesario, también ganas poder real. Porque el poder más grande no es dominar a los demás, sino vivir de tal forma que los demás ya no puedan dominarte a ti. El punto más fascinante de todo este camino es que cuando decides blindarte por dentro, descubres que tu silencio, tu calma y tu indiferencia son armas mucho más poderosas que cualquier ataque. Los demás esperan siempre una reacción, gritos, lágrimas, defensa, justificación. Cuando no la obtienen, se desarman. El insulto pierde filo. La manipulación se convierte en un intento ridículo y la crítica se desvanece en el aire, porque el poder de una ofensa no está en quien la lanza, sino en quien la recibe. Y si tú no la recibes, simplemente deja de existir.